Vamos a ver quién fue y qué son los números de Fibonacci, cómo los podemos aplicar a nuestro trading, cómo identificaremos esos niveles. No nada más son números, ya no estamos hablando de niveles, y qué vamos a hacer también si tenemos algún retroceso, alguna retracción que nos permita montarnos al mercado, subirnos al mercado, que nos dé oportunidad de entrar. Pues primero, ¿quién fue este personaje, Leonardo de Pisa, que también pues se le conoce como Fibonacci? Por allá de los 1170, 1240, que fue el periodo en el que él estuvo aportando para la matemática universal, introduciendo desde el antiguo sistema de números romanos, ¿sí? Entonces llega Fibonacci trayendo desde el Medio Oriente, trayendo todo el sistema numérico índigo arábico, que es el que conocemos y que el que utilizamos hoy en día con los números arábicos, ¿no? Del 1 al 9, recordemos que antes tenían estos números romanos, y fue justamente con un libro donde fue capturando, fue él escribiendo todos sus descubrimientos, ¿sí? Y que es el libro del Ábaco, Liber Abaci, del año 1202. Justamente este libro trae pues toda, inclusive la sucesión de Fibonacci, que es lo que viene realmente a descubrir. Es una serie de números, cuando después de cada número subsecuente va a ser la sumatoria de los dos números anteriores, ¿sí? Y recordemos, sería una serie de números infinita, y esa va a ser su premisa, ¿no? Entonces tenemos el 0, el 1, ¿verdad? Y luego ya si sumamos el 1 y el 1 nos da el 2, el 2 más el 1 anterior nos da ese 3, ¿de acuerdo? Y luego tendríamos así sucesivamente la serie. Entonces aquí tenemos un gráfico del Bitcoin. Yo creo que es un activo que nos puede llamar mucho la atención. Estamos en un gráfico diario. Recordemos que esto es análisis técnico. Nuestra plataforma de Libertex nos da la oportunidad de encontrar herramientas. En la parte izquierda tenemos todas las herramientas, y justamente es donde podemos ir a elegir. Primero, utilizar un retroceso de Fibonacci. Entonces, una vez que seleccionamos nuestra herramienta, lo primero que vamos a tratar de identificar es ver en dónde, ¿sí?, comienza un último impulso que hayamos encontrado. En este caso es un impulso alcista. Si vemos, por ejemplo, esto podemos llamarlo un impulso alcista, ¿sí? Así como esto podríamos llamarlo un gran recorrido bajista. Creo que hasta ahí vamos muy bien. Entonces, imaginen que yo primero voy a trazar algo histórico, algo que ya hayamos visto, y voy a ir por mi herramienta de retroceso y Fibonacci. Me voy a donde inicia el último movimiento fuerte al alza, hago clic, mantengo el clic sostenido y lo llevo hasta la parte alta, hasta donde terminó nuestro movimiento al alza, y ahí lo suelto, ahí suelto el clic, ¿verdad? Si yo me acerco un poco a ver el gráfico, ¿sí?, a ver estos detalles del gráfico, esto ya es historia, ¿verdad? Primero vamos a hacer lo histórico y luego vamos a ver cómo lo podemos traspolar para poder ver lo actual. Esto es marzo del 2020, que es justamente donde inicia todo lo que es la pandemia, ¿cierto? Uh-huh. Marzo 2020, y luego aquí estamos encontrando el pico del Bitcoin, ¿sí?, en ese primer pico que hizo en abril. Exacto. 2021. Si nosotros trazamos este retroceso de Fibonacci, aquí me voy a ir a hacer un ajuste fino, como le solemos decir, ¿sí?, ajuste fino hasta el mero punto, y vemos cómo lo primero que hace es que esto viene con base de la teoría del análisis técnico, ¿verdad? Entonces tenemos todo este impulso alcista, hemos trazado el Fibonacci de aquí a acá, aquí lo soltamos, ¿sí? Entonces el mercado pues va a retroceder, ¿sí? Esto ya sabemos que los mercados son cíclicos, suben y bajan, esa es su constante, sube y baja. Y luego Fibonacci nos va a decir si baja, y cuando el mercado baje, bajará a estos probables niveles. Nos está marcando posibles, probables niveles, ¿sí?, justamente basados en la secuencia de Fibonacci. Y aquí es donde vendría el famoso 61.8%. Todos los niveles van a ser importantes, cabe mencionar, todos los niveles. Este nivel podría tener nos identifica estos niveles, pero este es el favorito, por así llamarlo, es el consentido, porque es el nivel en donde justamente nos puede dar una reversión del precio, y esta sería una probable aplicación práctica. Y justamente vemos, si nos acercamos, aquí vemos este pico mínimo,
Y es donde, si ya te perdió esta subida, vamos a suponer que es como los mercados, hay que tener cuidado con lo que se le llama el FOMO, Fear of Missing Out, que no nos dé miedo que se nos vaya a ir el movimiento, porque cuando tenemos ese miedo es cuando entramos mal al mercado. Hay que tener paciencia, hay que estudiar el mercado, hay que ser estudiosos y hay que darle a la matemática el valor que tiene y buscar estos niveles de los retrocesos de Fibonacci para volver a entrar al mercado. Entonces, realmente, si tenemos el retroceso de Fibonacci, nos pudo haber dicho cómo perfectamente podemos volver a entrar al mercado. Y ya, si ya descubrimos este efecto, entonces ya podemos ir al gráfico en lo que está haciendo en la actualidad. Sí, mira, me gustaría, Mitchell, por favor, Claro. que tires una línea horizontal. Si nosotros estamos, póngale en julio, en ahí donde decías abril del 2021, no, estamos ahí en ese momento y tiramos el Fibonacci y hacemos este ejercicio, ¿no?, que está haciendo Mitchell ahí, de tirar líneas horizontales respetando los niveles de Fibonacci. Vamos a anticiparnos a lo que va a pasar más adelante. El mercado es fractal, ¿no? ¿Y qué se llama y qué queremos decir? ¿O qué nos dicen los libros? ¿O qué nos dicen las enciclopedias? ¿Qué nos dicen los expertos? Que ahora lo vimos y lo analizamos en temporalidad de un día. Pero Sí. si nosotros nos vamos a temporalidades menores, un ejemplo de 4 horas, temporalidad me refiero, para los que no conocen, cada una de esas velas que están ahí, esas se llaman velas japonesas, cada una de esas velas tiene un periodo de un día. Es la oscilación del precio de un día. Si bajamos eso a 4 horas, a 5 minutos, a 15 minutos, a media hora, a una semana, a la temporalidad que nosotros llevemos el gráfico y medimos un impulso, que es la forma en la que se usa el Fibonacci, se usa para medir impulsos, bien sea alcistas o impulsos bajistas, ¿sí? Y como muy bien decía Mitchell, el mercado se forma por impulsos, consolidaciones y retrocesos en alguna de los dos sentidos y nos lleva y nos genera mucha emoción. Entonces, esto que está haciendo Mitchell, de verdad, gracias, porque nos muestra, ¿no?, cómo se respeta y que esto es cíclico y que si perdimos esa oportunidad, el mercado nos lo va a dar en una hora, en un día, en una semana, en 4 horas, en 15 minutos, en 30 minutos, en cualquier temporalidad que lo hagamos, porque el mercado es fractal y se comporta igual. Justo el ejercicio que me recomendaste hacer, que te agradezco porque funcionó a la perfección, esta línea horizontal del primer retroceso que hicimos, le podemos llamar retroceso 1 porque fue el que acabamos de trazar, mientras ya sería el retroceso 2, y veamos cómo estas líneas que comentas se comportan muy bien, vienen a coincidir con los niveles anteriores, así estemos haciendo un nuevo trazado. Mira, coincide perfectamente y ni más ni menos que nos viene a ayudar, Ludo, a ver qué está haciendo el precio del Bitcoin en esta zona. Es una zona la cual pues es un nivel de Fibonacci que nos marcó desde una extensión previa, desde un retroceso previo. Entonces, pues dices tú, ¿cómo puede ser de que me coincida tantas veces? Mira, ya después de que el precio decidió tomar otro rumbo, toma como guías estos niveles realmente los respeta, ¿sí? Y los respeta porque habemos muchos traders que conocemos los niveles también. Entonces, si conocemos estos niveles y hace uno el ejercicio tal y como nos acaba de comentar Ludo que lo hagamos, que funciona muy bien, imagínate desde cuándo traerías el nivel en el cual frenaría esta dramática caída del precio del Bitcoin, cuando todo mundo creía que el mundo mismo se desmoronaba. Hubo algo que lo frenó y fueron todos estos compradores en un nivel precisamente de Fibonacci. Exacto. Se puede trazar Fibonacci de arriba hacia abajo o viceversa. Debo tener en cuenta para saber en qué dirección lo trazo, Mitchell. Utiliza, ya tú nos mostraste, ¿no?, lo que claro hiciste. que sí. Aquí, por ejemplo, vamos a cambiar de activo, ¿sí? Para ver que podemos realmente utilizarlo en cualquier activo y en cualquier escala. Y ahí está el gráfico solo y vemos un impulso, vemos algo que pues realmente nos puede saltar a la vista inmediatamente. Venimos y decimos, ok, esto parece que va a bajar, ¿sí? Y ya entonces decimos, y nos basamos en ese supuesto, decimos, si baja y cuando baje, ¿sí? Yo estoy empezando en la parte baja porque aquí inició el movimiento y entonces voy con el precio, voy subiendo con el precio, llego al máximo y entonces yo suelto mi herramienta, ¿sí? Y ya me dice cuáles niveles podría encontrar. Imaginemos que estamos viendo este precio, ¿sí? Y que de repente vemos cómo el precio se dispara,
se dispara la alza fuertemente y nos sorprende y decimos, ¿ahora qué hago? ¿Voy a entrar a esta operación? ¿Cuándo entro? Tal vez nos dimos cuenta ya muy tarde, ya estábamos en esta sección. La pregunta para todos, ¿entraríamos aquí? Pues no. Esperamos a que haya un retroceso, por eso se llama retroceso, una retracción, porque los mercados suben y bajan. Entonces, ya subió, utilizamos herramienta de Fibonacci, retroceso de Fibonacci, y nos dice cuando el mercado baje, y si es que baja, llegará a un primer nivel, que su primer nivel es el 23.6%, y es cuando podemos comprar, Ludo. Imagínate que hubiéramos comprado ahí, ya nos podríamos haber subido este movimiento alcista que hizo aquí, ¿verdad? Exacto, Y este movimiento exacto. alcista simple y sencillamente nos lo indicó el 23.6% del primer nivel de retroceso de Fibonacci. Imaginemos que el precio hace esto, regresa aquí, ya nos dio una entrada, oscila. Imagínense que se desfonda, aquí le tocará pausar un poco, ¿sí? Son supuestos, ¿verdad? Si se desfonda de nuevo, le tocará pausar, porque ya lo vimos en el gráfico del Bitcoin, que eso, así es como se comportan los mercados. Y aquí en el 61.8, aquí estaríamos probablemente esperando una reversión del precio. Y que si, como bien lo dices, Ludo, si no les decimos qué instrumento estamos o en qué temporalidad estamos, pues realmente tachamos aquí el Exacto, símbolo y da igual qué exacto. gráfico sea, da igual qué activo sea y da igual qué temporalidad sea, se aplica todo lo que tiene que ver con Fibonacci.